Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión Radio El Mestizo. Hoy queremos transmitir la exposición de una historiadora que ha dedicado especialmente a la historia de Chile y en la democracia y la educación. De la Pontificia Universidad Católica y Premio Nacional de Historia hablamos, por supuesto, de la doctora Sol Serrano Pérez. La doctora Sol Serrano ha tenido trabajos destacados como ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile, 1845 a 1885, Universidad y Nación, Chile en el siglo XIX y El Liceo, Relatos, Memoria y Política. Hoy escucharemos una exposición titulada Mujeres, Saberes y la Conciencia de Sí, en donde la autora realizará un recorrido histórico cómo la mujer fue un sujeto que fue excluido de los derechos igualitarios que el hombre gozaba, pasando desde la religión, las novelistas, principios de la Revolución Francesa, la educación burguesa, los liceos femeninos y mixtos. Esta fue realizada en la Jornada de Historia Luis Carreño Silva, número 21, titulada Mujeres en la Historia, hecha el 26 de noviembre del 2018 en la Universidad de Playa Ancha. Esperamos que disfruten nuestra transmisión y la exposición de la doctora. Presenta aquí. Cuando me invitaron a la jornada de este año, cuyo tema por razones obvias es tan pertinente, yo dije que no ha sido mi especialidad y no es algo de lo cual pueda hablar con mayor propiedad, salvo lo que he ido recogiendo sobre el tema a través de otras investigaciones. Por tanto, no voy ni a tomar el tema de género en una experiencia específica, ni menos voy a hablar sobre la historia o diversas historias de él o los feminismos, sino una mirada que yo creo que va a desconcertar un poco, bueno, si no se concepto tanto mejor, pero digo, no es en absoluto evidente. Y es la forma en que al menos me pareció que era la única que con cierta legitimidad yo podía tratar frente a ustedes al inaugurar hoy esta jornada que es impresionante que sea el número 22 y además después de esta inspiradora música andina. Y entonces me permito empezar como empiezan los economistas. Voy a partir con un supuesto. Sabemos que si uno parte de un supuesto, es cosa de seguir la lógica de ese mismo y discurre casi solo. El problema es, claro, digamos los historiadores, es el supuesto, se sostiene o no se sostiene. Así que voy a partir de un supuesto, que es la única forma que me permite desarrollar al menos el problema. Mi supuesto es que la reivindicación de los derechos de las mujeres, en cualquiera de sus múltiples expresiones, nos sitúa en el horizonte de una sociedad formada por individuos iguales, que son sujetos de derechos, y esos derechos se entienden como universales e inalienables. Hay sectores de la sociedad, entonces, que han sido excluidos históricamente de esos derechos, y que como individuos iguales reclaman aquello que les corresponde y que la sociedad tiene el deber de otorgar. Lo anterior supone un proceso de individuación. Los derechos son personales cuando decimos son inalienables. ¿Qué ha sido histórico? Un proceso que tiene muchas variables que han sido largamente estudiadas. Quiero sugerir algunas de ellas a modo de titulares que me parecen relevantes en el proceso de individuación de las mujeres en la historia moderna occidental, que está en la base, que sedimenta el reclamo de los derechos de las mujeres.
como ya señalé, no son evidentes y no suelen estar en absoluto relacionadas con el feminismo. Me referiré entonces a prácticas culturales y no a conceptos jurídicos. Quiero sugerir que estos procesos de individuación están cruzados transversalmente por la lógica de la cultura escrita. Por tanto, me disculparán que me refiera, porque creo que parte de ese inicio y que parte además de mi propia limitación, a las mujeres de la élite y que deja fuera a ese gran mundo de las mujeres en el trabajo y de los sectores populares. Uso el concepto de individuación como la conciencia de un yo que es propio y distintivo a la vez que universal en la naturaleza. Un concepto propiamente moderno que se contrapone a las adscripciones solo particulares. Especialmente esos grupos de pertenencia colectiva propios del medioevo, como en la familia en un sentido amplio, los linajes, el feudo, el vasallaje, el burgo, el gremio, la cofradía, la religión. Todavía a fines de la Edad Media estamos frente a una sociedad atomizada, donde no existe la separación de los cuerpos, como diría bellamente Norbert Elias, donde incluso las relaciones que para nosotros son tan individualizadas como la maternidad eran en realidad grupales. Vaya aquí mi primer titular: la piedad interior y la lectura silenciosa. La religión fue el principal acceso de las mujeres a la cultura escrita, con la reforma y con la contrarreforma, aquello que se llamó la devoción moderna. Se internaliza a través de la lectura devocional o de la Biblia en idioma vernáculo, una práctica silenciosa que había sido solo grupal. Se rezaba oralmente con otros. El examen de conciencia que pasa a ser propio de la confesión se hace de a uno. El diario espiritual en el mundo protestante es también un espacio solitario. Puede alejarse del lugar sagrado del culto y alojarse en algún lugar de ese mundo doméstico que no conocía espacios individuales. Aparece el reclinatorio y el pequeño escritorio, porque las meditaciones empiezan a escribirse. Aquello que se extendió a mis diarios de vida y al género epistolar. Hay en ese ejercicio un proceso de subjetivización, de introspección. En Europa se extiende, diría uno, a mediados del 18, hacia finales del 17. Yo diría que en América Latina es más claro. Segundo titular: su versión secularizada y humanizada de la lectura de los. La novela, aquella que ya no es ética ni aristocrática, diría Augusta, sino plebeya, y en ese sentido histórica. Sabido es que de mediados del siglo XVIII las mujeres fueron por mucho las grandes consumidoras de novelas. Es interesante que las tres novelas populares más populares en ese periodo llevarán por título el nombre de una mujer: Pamela, 1740, Clarisa, y 1847, Clarisa de Richardson, y Julia, y luego Loisa de Rousseau a fines del 18. Y curiosamente todas ellas tienen nombre de mujer y son novelas fundadas en el género epistolar. Entonces, un vehículo entre autor y lector personal e íntimo, que generaba en la lectora, porque estaba escrito por hombres, empatía, imaginación, sensaciones de un yo íntimo. Es una experiencia individual sustraída de la mirada de nosotros, a la vez que una experiencia virtualmente compartida de emociones con otras mujeres. No en vano, la novela fue tan temida en la iglesia y prohibida a las niñas jóvenes. Tercer titular:
la igualdad de derechos. Sostenemos como autoevidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esa es la primera frase de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y a su vez la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, la Revolución Francesa, dirá: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Conceptualmente, es una de las grandes revoluciones de la humanidad, porque los hombres, como dice el texto, las personas, diré yo, no nacen ni libres ni iguales. Sabemos que algunos son más iguales que otros. Pero el concepto de individuo dotado de derechos que ya no son particulares, sujetos a la adscripción estamental, individuo que es sujeto y legitimidad del poder en la medida que constituye la soberanía, abre una compuerta hacia un nuevo horizonte de vínculos societarios. Famosa es la gran feminista Revolución Francesa, Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de las Mujeres y de la Ciudadana en 1791. Sabemos que las mujeres, los negros, los analfabetos, los esclavos, los domésticos, etc., no eran iguales. El debate sobre la ciudadanía política femenina fue descartada en la Revolución por distintos argumentos. El principal es porque era dependiente del marido, dependiente del padre, dependiente del tutor. El punto de verdad en la discusión es si era dependiente por naturaleza, según el término de la época, y por tanto intrínseca, o si era de una circunstancia histórica específica que la hacía dependiente. Pero no, la verdad, fue solo Condorcet quien defendió el derecho de las mujeres a votar. Sabemos que los jacobinos, los más revolucionarios de todos, suprimieron inmediatamente los grupos femeninos. Este ha sido un debate muy largo en la historiografía. Una línea de interpretación sostiene que la revolución fue un retroceso para las mujeres, pues la recluyó aún más al espacio estrictamente doméstico y privado, y que hubo una intención deliberada de sacar a las mujeres del espacio público. Otros sostienen que hay una contradicción intrínseca entre la teoría liberal y el feminismo. Es evidente, uno pensaría que el espacio público contractual de individuos, que llamaríamos propio de la modernidad política, tiene como contracara el espacio familiar orgánico de la familia. Pero el debate es si finalmente la exclusión no era teórica, sino sociológica en la incierta construcción del individuo autónomo y libre. Yo me inscribo en esta interpretación de que el experimento de fondo era sociológico. Y me inscribo en esta puesto que es la apelación a esos derechos a los que han apelado los grupos excluidos para ser incorporados a la sociedad. Es en base a esos derechos entre los cuales comenzaron, por de pronto, las luchas reivindicativas. Y es el tema de los derechos, uno de los troncos conceptuales que diferencia a distintos movimientos y teorías feministas. Cuarto titular: la educación burguesa. Hasta aquí me he referido a la individuación como subjetividad y formación del yo, como la privatización y como sujeto de derecho. Quiero terminar el tema de la individuación a través de lo que me atrevería a llamar la racionalización del tiempo y del espacio y del acceso a la escritura en cuanto a pensamiento lógico, analítico. Esa es la escolarización de la mujer.
La colonización de las mujeres fue un proceso tardío que remedó el esquema disciplinario del convento a través del internado, pero de forma también muy distinta, porque si bien los primeros colegios femeninos fueron religiosos por un largo tiempo, extendieron saberes hacia nuevas disciplinas seculares. Separaron a las mujeres de las familias para devolverlas a la sociedad, al contrario del convento, y las sometieron a una disciplina que nada tenía que ver con esta unidad familiar extendida. Quiero ahora sí pasar al caso chileno específicamente. La colonización femenina fue un fenómeno de mediados del siglo XIX en los sectores populares, pero el liceo femenino fue la última institución del Estado docente a fines del siglo XIX. La primera escolarización secundaria, que hoy día llamaríamos secundaria, vino de religiosas misioneras francesas que precisamente llegaron al puerto de Valparaíso entre 1838 y 1852. Las mujeres del Chile tradicional eran educadas, toda cultura educa, pero escasamente letradas y definitivamente no eran escolarizadas, salvo una forma, podían ser alfabetizadas, pero no escolarizadas. Pertenecían a una sociedad tradicional de vivencia pública, usar el término nuevamente abigarrada, festiva y de culto barroco. Al menos yo no he encontrado, sino muy pocos devocionarios y esa piedad interior a fines del 18, en los seglares. Y sabemos que incluso los conventos de clausura eran, como dijo nuestro siempre ingenioso Vicuña Maquena, unos chalés seculares, místicos, perdón, eran unos chalés místicos, eran los conventos de clausura. La nueva educación que las religiosas implantaron con bastante éxito en la élite ha sido vista como conservadora, porque replica estrictamente el rol doméstico de las mujeres y nada tenía de reivindicativo. Perdón que les diga, pero eso es tan obvio que no requiere mayor astucia historiográfica para señalarlo. Pero es insuficiente. Porque es ahí donde los historiadores nos tenemos que preguntar por la historicidad y por la temporalidad y por el cambio. No basta solo con la división de los roles, basta comprender en qué aquello transformaba a las propias mujeres. Entonces, desde la perspectiva del cambio y esta relación entre ideología y prácticas culturales parece opaca, pero es donde creo que los historiadores tenemos que hacerle un doble clic ahora, de no tratar de no reiterar lo obvio en general de la historiografía. La escolarización me parece fundamental en este proceso de individuación de la élite femenina, porque rompe radicalmente con el esquema colonial. Estas mujeres escolarizadas fueron sometidas a una disciplina que les costó mucho aceptar, porque significaba un uso racional del tiempo en torno a una finalidad. Y esa finalidad era religiosa, pero también era intelectual, porque tenían que estudiar historia, geografía, ciencias naturales, matemáticas, etc. Y a través de ello, un tipo de pensamiento lógico y analítico, o sea, secuencial, a través de la escritura, que no era ni el devocional, ni era el de la oralidad. Y tenían que hacerse cargo de la vida material, del cuidado de los cuerpos, y ser sometidas a reglas de urbanidad que no eran las suyas. Las monjas francesas que llegaron aquí encontraron que estas niñas chilenas podían ser muy devotas, pero eran de una devoción ruidosa, como dijeron, externa, demasiado propicias a la magnificencia del culto, que no conocían la piedad interior y el silencio. Las consideraron flojas, descuidadas de su cuerpo,
Las encontraron regalonas, inútiles, y que solo conversaban, paseaban y en la tarde iban a los servicios religiosos. Eran indolentes, altivas, no se dejaban recibir órdenes, no había cómo lograr que siguieran una disciplina establecida. Y lo que resume esto es que la Biblia está diciendo no tiene ningún sentido del trabajo, cualquiera fuera. Esta misma religiosa, francamente, se ganaba la vida. Y el trabajo también lo entendían. Y aquí está el cambio importante. Como propio del espacio doméstico. En la racionalización del espacio doméstico. Es recurrente señalar como un reforzamiento del rol de género en que las niñas estudiaron economía doméstica versus los hombres que estudiaban educación cívica, aunque las mujeres también estudiaban educación cívica, ese es otro problema. Pero estudiaban trabajos manuales. Vuelvo a lo anterior, a decir cuando uno replica lo obvio, división de género, imposible más obvio. No obstante, vale la pregunta, a mi juicio fundamental, de por qué la economía doméstica pasó a ser una asignatura. ¿Por qué había que enseñarla? ¿No se suponía acaso que desde tiempos inmemoriales las mujeres eran quienes llevaban el espacio doméstico? ¿Por qué había que aprender? Como historiadores, cada vez que una disciplina es incorporada, tenemos que preguntarnos ¿por qué aquello debe ser enseñado? Y es porque no basta la educación como experiencia. ¿Por qué se empezó a enseñar historia en los colegios a fines del siglo XIX? Hay una pregunta muy de fondo que hacernos cuando la historia ya no es el relato, sino una disciplina. ¿Qué supone que ese universo intelectual está pretendiendo? Y una de las cosas que a mí más me interroga, lo entiendo, no lo he hecho en la cama, bueno, es porque hay que disciplinar el espacio doméstico a través de la enseñanza de un término que se llama economía doméstica, o sea, el oikos y el domus. Ahora, aquello hay que enseñar. ¿Por qué? Porque era un desorden. Y porque había que racionalizarlo de acuerdo a nuevos conceptos de tiempo y a nuevos conceptos de eficacia. No bastaba la costumbre. Ahí está el punto. La educación burguesa quiere romper con la costumbre, porque la administración del hogar doméstico se racionaliza, se planifica, se organiza. La pequeña república la llamó una de las monjas. Esas mujeres formaron, sin embargo, de las que fueron sus alumnas, nuevas sociabilidades, nuevos vínculos sociales, y hasta se ha hablado de un feminismo católico, porque más tarde también ellas reclamaron los derechos políticos de las mujeres. Esas mujeres, hay muchos ejemplos que no es del caso tratar aquí, reclamaron para sí una dignidad propia en el espacio doméstico, especialmente frente a sus maridos y tutores hacia fines del XIX, especialmente en relación a la violencia, los juicios de divorcio especial que no tienen todo que ver con violencia hacia las mujeres de élite, que son las que reclaman el divorcio especialmente por violencia, y las que reclaman esa dignidad, muy distinto a su sentido de honor público que existía a comienzos del XIX. El Liceo Femenino fue la última institución, como ya dije, creada por el Estado docente. Su éxito fue sencillamente increíble. En todos los demás niveles educativos del Estado docente fue muy difícil crear la demanda, la relación fue compleja, en los liceos masculinos también. Sin embargo, el femenino tuvo un auge inmediato, y ya en 1920 había subido mucho más de lo que jamás había sabido en términos relativos el liceo masculino. A mediados del siglo, en 1950,
Las liceanas eran más que los liceanos. Entonces, llegamos, claro, al mundo de las liceanas, desde donde van a surgir algunos de los movimientos feministas clásicos que posiblemente se van a referir en esta jornada. Pero yo no quisiera destacar tanto los movimientos de vanguardia, sino resaltar esas nuevas prácticas que un grupo muy significativo de liceanas vivió en el siglo XX. Repito muchas cosas anteriores: el espacio disciplinado, la exposición a nuevos saberes, a un universo de lecturas amplias y autónomas. Los liceos también empezaron, el Liceo 1 de Santiago y el de Valparaíso, que fue el primero, educando a las mujeres para el espacio doméstico. Pero luego, en los 40, ya no era así. Y efectivamente, estudiaron la educación cívica y además de economía doméstica, pero empezaron a dar cada vez más el bachillerato a partir de los años 40. Eran pocas las que dieron el bachillerato, pero no importa. Las que vivieron esa sociabilidad vivieron una experiencia históricamente nueva, totalmente distinta a lo que había sido ser adolescente hacía tan solo 40 años. Y lo que más quiero destacar es que vivieron nuevas sociabilidades entre iguales, se vincularon de otra forma también enteramente inédita a el grupo etario de adolescentes, llamémoslo, de los liceos masculinos. La relación que mantuvieron los liceos femeninos con los masculinos es un tremendo tema a estudiar, porque es una relación muy distinta y nueva entre hombres y mujeres. Y tuvieron, vaya ironía, prácticas de participación, como fueron los centros de alumnos. Había una de las estudiantes acá que estaba estudiando en un centro de alumnos. Y tuvieron, como digo, participación en los centros de alumnos, en los gobiernos estudiantiles y en las revistas escolares. Quizá una de las máximas ironías es que las liceanas votaron en su liceo antes de lo que votaron en el país. Fueron estas liceanas las que salieron a la calle junto con sus compañeros a fines de los 50 a reclamar por las necesidades del liceo y luego por mucho más, por el acceso a la educación, por los salarios, en fin, por el cambio social. Para terminar, solo quería mostrar el proceso de formación del individuo, sujeto de derechos igualitarios, contiene variables que parecen no tener relación tan directa con la historia de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, sino de la mujer, y esto es lo importante, de la mujer como individuo que finalmente reclama esos derechos. Es parte de lo que hemos estado pidiendo en esta nueva clase. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido la exposición de la doctora en Historia, Sol Serrano. Espero que hayan disfrutado, aprendido y que haya tenido utilidad en la hora de comprender los procesos de cultura, social y lucha femenina por la igualdad de género que aún no cesa y no debe cesar hasta que esa igualdad sea una realidad para todas y todos. Muy bien, estimadas y estimades, los estaré esperando para la próxima transmisión y nos volvamos a encontrar. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Nos veremos pronto.